La separación de Panamá fue un escenario en donde podemos evidenciar tres hechos. El primero, el nefasto gobierno colombiano que ya desde el siglo XIX, como muy bien lo decía Antonio Caballero, Diana Uribe, las guerras civiles, que ya hemos hablado un poco al respecto, la pobreza, el mal gobierno y también, como decíamos ahora, de nada hubiera servido mantener la Gran Colombia con el petróleo de Venezuela, las riquezas de Venezuela, la biodiversidad y las riquezas de Colombia, el canal de Panamá, si no había una clase dirigente seria que pudiera invertir en el proyecto, construirlo, manejarlo bien y repartir bien los recursos. Pero cuando vemos la historia de Colombia, notamos que, todo fue al revés. Se perdieron territorios, se perdieron vidas y también se desaprovechó esa ubicación que tiene Colombia, los climas, las especies, las tierras. Y es increíble que países que no tienen ni la mitad de las riquezas naturales de Colombia sean países más desarrollados, porque han tenido mejores gobiernos. Y acá quiero conectar con algo que también decía Diana Uribe sobre los gramáticos. Hay un libro muy interesante del historiador británico Malcolm Dees, que desde los años 60 estudia a Colombia, un británico que ya lleva más de 60 años estudiando a Colombia. Él tiene un libro que se llama De la gramática y el poder en Colombia. Y estos gramáticos se preocupaban más por mantener la religión católica, por mantener el buen uso del idioma, por discusiones de latinismos, de quién pronunciaba bien el latín, quién lo pronunciaba mal. Y por eso tenían muy poca inteligencia geopolítica y no dimensionaron que su guerra, su polarización, sus leyes iban en contravía de lo que podría ser una verdadera república. Por eso, en esta parte final de la clase, quiero que comparemos lo que dice el periódico conservador El Colombiano de estos gobiernos de Rafael Reyes, de Carlos R. Restrepo, sobre lo que dice también Antonio Caballero de estos mismos gobiernos. O sea, cómo desde los medios tradicionales se habla del quinquenio de Reyes, que también tuvo elementos de dictadura con cierre del Congreso incluido, la abolición de la pena de muerte en 1910 y un gobierno de Carlos R. Restrepo que venía del conservatismo, pero que él creó una tercera vía al liberalismo y al conservatismo, que es el republicanismo, y como al final Carlos R. Restrepo termina siendo uno de los presidentes menos malos de Colombia, y más teniendo en cuenta los presidentes tan nefastos que hemos tenido. Voy a leerles un párrafo de cómo define el periódico El Colombiano el quinquenio de Rafael Reyes después de la presidencia de Marroquín y de la pérdida de Panamá. Dice El Colombiano, entre comillas, más administración. Desde su llegada al gobierno, Rafael Reyes se dedicó a impulsar acciones tendientes a mejorar las condiciones económicas de la nación. Su lema, menos política y más administración, resultaba adecuado en un ambiente político y social que en sus primeros años de gobierno le fue propicio para adelantar reformas audaces. Estas contaban con el apoyo de los sectores empresariales, afectos a cometer tareas pragmáticas para superar la crisis de posguerra. El espíritu de conciliación y concordia nacional expresado en su campaña presidencial le permitió a Reyes convocar a influyentes líderes liberales
para dos carteras ministeriales muy importantes dentro de su estrategia. Enrique Cortés en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Lucas Caballero en el de Hacienda. Al año siguiente, cuando creó el Ministerio de Obras Públicas, designó al también liberal Modesto Garcés para ocupar el nuevo cargo. Y acá vemos que se habla maravillas del presidente conservador Rafael Reyes, pero es cierto que él incluyó en su gabinete a ministros liberales, y eso fue una medida interesante, pero ese lema menos política y más administración es porque en Colombia decir política era igual a decir fanatismo. Entonces, realmente el lema debería ser menos fanatismo politiquero y más administración pública, o más conciliación entre las partes. Y por eso hay tres elementos muy importantes en el quinquenio del general Rafael Reyes. Uno, que este señor indudablemente brindó las condiciones económicas para que el Estado pagara algunas deudas y para que interviniera en la economía, que es el papel de cualquier gobierno, y también crear el espacio propicio para que hubiese una integración entre conservadores históricos y liberales que estuvieran dispuestos a conciliar, como el famosísimo Rafael Uribe, que fue un personaje que participó en las últimas guerras civiles del siglo XIX, incluyendo la Guerra de los Mil Días. Era un profesor y escritor que también era guerrillero liberal, y fue quizás el personaje en la politiquería colombiana que más luchó por los derechos laborales en Colombia. Es el pionero de los derechos laborales, y por eso Rafael Uribe es uno de los grandes inspiradores de Gustavo Petro, lo mismo que Alfonso López Pumarejo, que en las clases de más adelante hablaremos de él, y lo mismo que el conservador Álvaro Gómez Hurtado, que también inspiró a Petro. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento que uno puede encontrar aquí? Cómo un Estado centralizado puede permitir también autonomía regionalista. Pero ¿cuál fue el gran error de Reyes? Que se comportó al final como un dictador, porque el tipo terminó clausurando el Congreso, y con esto entró en tremenda crisis, y después de esa crisis el hombre terminó renunciando en 1905, cuando le faltaba un año para cumplir sus 6. Recordemos que después de la Carta Magna de 1886, las presidencias duraban 6 años. O sea que pasamos de presidencias en los Estados Unidos de Colombia que duraban 2 años a presidencias que duraban 6 años, que por fortuna esto se acabó con la reforma constitucional de 1910, lo mismo que la pena de muerte. En Colombia se abolió la pena de muerte en 1910, y ya más adelante, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, se logró algo muy importante, que fue quitar el voto militar en Colombia, que era otro asunto que también generaba bastante discordia. Y miren ustedes que ha sido el uribismo el que más ha intentado que los militares vuelvan a votar en Colombia, precisamente por lo que decía ahorita el compañero, que permitirle el voto a militares y a policías serían, según la creencia uribista, casi 300.000 o 400.000 votos
para ellos. O sea, no solamente serían los votos de sus familias, sino los votos de ellos. Entonces, al uribismo le convendría, en teoría, que volviera a legalizarse el voto militar en Colombia, que ya va para 100 años que se prohibió en ese gobierno de Enrique Olaya Herrera. Acá les quiero compartir cómo el escritor y periodista Antonio Caballero nos habla de este contexto de la hegemonía conservadora nueva que nace después de la guerra de los 1000 días. Porque en otros países hay voto militar. ¿Cómo? En otros países hay voto militar. Sí, hay países que tienen voto militar y curiosamente eso es un argumento que presentan los congresistas uribistas, porque desde el gobierno de Duque hay varios proyectos de ley que han buscado el voto militar en Colombia y hay una traba por parte también de sectores tradicionales, porque hay sectores, por ejemplo, como del partido de la U, de Cambio Radical, del liberal, del conservador, que no les gusta el voto militar. Aquí dice algo muy interesante sobre eso. Dice, y empieza la hegemonía conservadora, pero el gobierno inaugural de tal hegemonía, el del general Rafael Reyes, vencedor de las últimas guerras del siglo anterior, pero ausente del país durante la más reciente y terrible de los 1000 días, no fue ni conservador ni hegemónico, fue progresista en lo económico y administrativo, y en lo político dio cabida a los liberales. Así fue recibido como un bálsamo por el país, destruido y desangrado por la larga guerra y arruinado por la inflación galopante causada por las emisiones de papel moneda usadas por el gobierno para financiar su parte de las hostilidades. El presidente Reyes había sido elegido por la abstención liberal y el fraude conservador. El famoso episodio pintoresco del registro de Padilla, remota provincia de La Guajira, desde donde el cacique y general Juanito Iguarán mandaba los resultados electorales firmados en blanco para que los rellenaran a su acomodo sus jefes políticos de Cartagena. Pero Reyes se ganó el respaldo de los liberales, aplastados bajo los gobiernos de la regeneración y derrotados en la guerra, con la disolución del Congreso homogéneamente conservador y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que los incluía, aunque de manera minoritaria, con 1/3 de los participantes, sin elecciones, designados a dedo por Reyes, que pronto tomó resueltamente el camino de la dictadura personal, una dictadura, sin embargo, bien acogida en los primeros tiempos, como ha sido tantas veces el caso de la historia de Colombia. Reyes era admirador, hasta en el corte de los bigotes, del perpetuo dictador mexicano Porfirio Díaz. Don Porfirio y su gobierno de ministros científicos, es decir, tecnócratas dóciles al jefe, escogidos entre la clase de los banqueros y los hombres de negocios. Venía de pasar en el México del porfiriato los años de la última guerra colombiana, con lo cual estaba limpio de los odios recientes y traía el propósito de la modernidad, resumido en el lema de gobierno de don Porfirio: menos política y más administración. Se consideraba un adalid del progreso, que no era para él asunto político sino técnico, una poderosa locomotora volando sobre brillantes rieles. Su trayectoria hasta entonces no había sido tradicional de los políticos colombianos. Era un hombre de empresa, el primero de su índole en la historia del país. Tal vez habría que remontarse para encontrar un precedente hasta las épocas de algún virrey progresista, un emprendedor y un empresario
ni abogado de formación, ni militar de profesión, salvo por su casi casual pero muy afortunada participación como general victorioso de las tropas conservadoras en las guerras civiles. Hombre práctico, en su juventud había sido aventurero explorador de las selvas del sur en busca de quina y caucho, y comerciante de ambas cosas, y alternativamente rico y quebrado, y rico otra vez, y solo en su madurez había llegado a la política. Era, para usar una expresión de moda en la Europa de la época, un profesor de energía. Aquí está la caricatura del general Rafael Reyes mirándose en el espejo y viéndose como un Porfirio, o sea que tenía delirios de Porfirio. La constituyente, nombrada por él mismo, lo proclamó a su vez presidente de la República, asignándole un periodo de 10 años, cuando el implantado por ambición de Rafael Núñez había sido solamente de 6 repetibles. A nadie le pareció excesivo. ¿No era acaso Rafael Reyes el héroe inmortal de la tribuna y el pleclaro lidiador de Enciso? Las batallas decisivas de las guerras de la regeneración, de nuevo renacía en el país la posibilidad soñada por Bolívar de la presidencia vitalicia. 10 años, 20 tal vez, con la reelección. Bueno, acá nos está hablando de esa primera parte del gobierno de Rafael Reyes, que fue una parte buena, porque después de la guerra de los 1000 días, de la pérdida de Panamá, cualquier cosa era buena, porque el tipo hizo 4 cosas buenas, muy parecido a Rojas Pinilla, que cuando llegó a la guerra de Corea hizo también 4 cosas buenas y se ganó apoyo de liberales, de conservadores, de la Iglesia Católica, y así pasó con Rafael Reyes. El tipo mejoró un poquito la economía, pues es que después de una guerra de 1040 días y de perder a Panamá, cualquier cosa es cariño. Mejoró un poquito la economía con puro intervencionismo estatal, mejoró un poquito el tema de los odios, que también la gente estaba cansada de tanta sangre. Entonces, para subsanar un poco el tema de los odios, metió a liberales en su gobierno como Rafael Uribe Uribe, una especie de protofrente nacional. El tipo también fue práctico para gobernar, sin tanto radicalismo. Y otra cosa muy importante, el tipo no estaba encochinado con la guerra de los 1000 días, porque él venía del exterior, venía de México, entonces no le tocó heredar esos odios. Entonces, él tenía un escenario muy bueno. Pero ¿qué pasó? Que al final se le pegaron algunas mañas del dictador mexicano Porfirio Díaz y terminó clausurando el Congreso, terminó involucrado en unas nuevas políticas dictatoriales, y más porque todavía existía la pena de muerte en Colombia, apenas se abolió en 1910. Y por eso, miren aquí como termina rematando el apartado Antonio Caballero. Dice, también copió de Porfirio Díaz la deriva dictatorial, el cierre de periódicos opositores, el destierro o la prisión de los adversarios políticos, la represión, penas de fusilamiento para los culpables de un frustrado atentado contra el presidente y el concomitante crecimiento de la adulación y de la consiguiente corrupción de los amigos y los parientes, lo que llamamos conflicto de intereses. Cuando cayó Reyes, cumplidos solo 5 años, el famoso quinquenio, o de los 10 o los 20 tal vez, para los que había sido elegido por su Asamblea Nacional Constituyente, se pudo decir que no lo habían tumbado los enemigos, sino los lampones. Pero en su caída y su exilio dorado no copió,
sino que precedió en un par de años a don Porfirio. En 1909 se fue sin avisar, dejando una renuncia por escrito y cogiendo un barco rumbo a Francia, mientras le preparaban una fiesta en Cartagena a la que no asistió. En París, con don Porfirio, compartían nostalgias y lamentaciones sobre el desagradecimiento de sus pueblos respectivos. Escribe un biógrafo de Reyes: tendido desde el solarium de su hotel en la Unzán sobre el plácido lago Leman, el general Reyes repasaba el deplorable espectáculo de la ingratitud que detrás suyo ofrecía el país. Dicha ingratitud se manifestaba en la elección por la Asamblea Constituyente dejada por el dictador de Carlos R. Restrepo como presidente de la República para encabezar el gobierno pacífico y democrático de la Unión Republicana, tal vez el primero con esa doble característica en la historia de Colombia. Los había habido democráticos pero violentos, o pacíficos pero dictatoriales. El que sucedió al quinquenio autocrático de Reyes fue un oasis de 4 años, pues la Asamblea había vuelto a reducir el periodo presidencial presidido por un sorprendente político que en su discurso de posesión hizo una asombrosa triple advertencia: he sido conservador, pero en el puesto que se me ha señalado no puedo actuar como miembro de ninguna parcialidad política. Nací en Antioquia, pero como presidente de la República no seré más que colombiano. Soy católico, pero como jefe civil del Estado no puedo erigirme en pontífice de ningún credo, y solo seré el guardián de las creencias, cualesquiera que sean, de todos los colombianos. Entonces miren, este tipo, Carlos R. Restrepo, la rompió. Bueno, no es casualidad que existe un barrio cercano aquí que se llame Carlos R. Restrepo. O sea, el tipo la rompió porque libertad de cultos, algo que se había perdido desde 1886. Segundo, regionalismo, algo que ha originado guerras civiles y que ha estado presente en las 8 guerras civiles republicanas. Y tercero, violencia bipartidista, lo que llamamos el fanatismo por la riqueza, el fanatismo politiquero. Entonces, el tipo Carlos R. Restrepo empezó a separar lo que el historiador Luis Javier Ortiz llama las 3 R's, o sea, no fanatismo por religión, no fanatismo por regionalismo y no fanatismo por riqueza, y cabida a todas las ideologías. Entonces, por eso Carlos R. Restrepo, al lado de Alfonso López Pumarejo, han sido los presidentes menos malos en la historia de Colombia. O sea, hubo defectos, claro, pero Carlos R. Restrepo empezó a crear una era que se llamó la pequeña violencia, y esa era solamente fue empañada por el magnicidio a Rafael Uribe Uribe, que en la próxima clase hablaremos de él, por la masacre a los sastres del gobierno de Marco Fidel Suárez y por la masacre en las bananeras en el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, con la complicidad de Estados Unidos y del general Cortés Vargas. O sea, fueron esos pequeños hechos los que empañaron esta última etapa, que se empezó a conocer en la historiografía colombiana como la pequeña violencia. Entonces, Carlos R. Restrepo merece un pequeño homenaje porque gobernó mucho mejor que Reyes y muchísimo mejor que San Clemente, que Marroquín, que Miguel Antonio Caro, que Holguín, que Rafael Núñez y compañía. O sea, gobernó de una manera muy buena, solo comparable con presidentes de los Estados Unidos, de Colombia, como Juan José Nieto Gil, o como presidentes posteriores como Alfonso López Pumarejo. Esos fueron de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, o de los menos malos. Y por eso es muy acertado lo que dice aquí Antonio Caballero. O sea, que el tipo prometió esto y lo cumplió, porque no fue un fanático católico conservador, no fue un regionalista que
podría inducir a una guerra como la de los Supremos, y lo más importante, que gobernó para el país, no para su familia, no para su clan político o politiquero, y fue un progresista en medio de una hegemonía conservadora, porque él era conservador. Por eso Carlos R. Restrepo termina haciendo una revolución con feministas como María Cano, que en esa época era muy raro una feminista, como Betsabé Espinal, y eran feministas, pero a la vez eran luchadoras de clase, a la vez eran ideólogas de lo que luego sería el Partido Socialista Colombiano. Ya el Partido Comunista del 30 sí es muy diferente, porque ahí no está María Cano, que en la próxima clase también hablaremos un poco de cómo nace el Partido Socialista en 1924 y cómo nace el Partido Comunista Colombiano en 1930. Pero por lo pronto podemos concluir que si comparamos al general Rafael Reyes con Carlos R. Restrepo, nos daremos cuenta que son muchísimas las diferencias y que Carlos R. Restrepo lo hizo mucho mejor, y que realmente ahí llegamos a la época de la pequeña violencia, y que eso generó también unos antagonismos que ya no fueron tan radicales, una violencia que no fue tan acentuada, pero que había unos problemas estructurales y unas deudas por pagar que luego se pagarían, pero que el país mejoró y que estuvo cerca de la paz, realmente sí. Y esta época también hay que reconocerla y enmarcarla.